Hola Romeros, ¿cómo están? Yo soy Karime Lemus, soy del grupo de mamás lectoras de su primaria Jesús Romero Flores. Yo hoy les traigo de los mejores cuentos de pánico y terror de William Hope Hodgson, una historia que se llama Una voz en la noche. Era una noche oscura, sin estrellas. Nos encontrábamos en medio del Océano Pacífico. Hacía más de una semana que sufríamos de una calma espantosa. No había viento, no podíamos ver el sol. Nuestra tripulación constaba de un hombre, 2 chicos, yo y Will, mi amigo y dueño de la embarcación. De pronto, oí una voz que gritaba desde la oscuridad a unos metros del barco. ¡Eh! ¡Los de la goleta! Aquel grito inesperado me produjo una gran sorpresa. Tardé unos minutos en reaccionar y la voz volvió a gritar profunda e inhumana. Venía de algún lugar de las tinieblas circundantes. ¡Eh! ¡Los de la goleta! ¿Quién es? ¿Qué quiere? Respondí. No tiene nada que temer, respondió la voz. Solo soy un pobre viejo. Acérquese al barco, le pedí. No, es imposible, no puedo, yo, no. La voz se extinguió y volvió a reinar el silencio. Fui por una lámpara y a despertar a Will. Levanté el faro y proyecté su haz de luz amarillenta sobre la silenciosa inmensidad del océano. Escuché un grito ahogado seguido de un chapoteo de remos. Tuve la sensación de que había algo flotando en el agua. Will apareció atravesando la cubierta, le conté el extraño incidente y luego nos quedamos en silencio. Will se llevó las manos a la boca y gritó: ¡Ey! ¡Los del bote! ¡Retiren esa luz!, fue la respuesta. ¡Acérquese!, pidió Will, y volvimos a escuchar los remos a unos 6 metros del barco. ¡Arrímese al costado del barco! No tiene que temer de nosotros, exclamó Will. ¿Prometen no sacar la luz? Pero, ¿por qué tanto miedo a la luz? Discúlpenme ustedes, no debí de haberlos molestado, pero es que estamos hambrientos. Mi mujer y comenzó a remar, alejándose del barco nuevamente. ¡Deténgase! ¡No se vaya! ¡No se vaya! No sacaremos la luz si eso es lo que le molesta, gritó Will. Oh, gracias. ¿No va a acercarse más? Yo no puedo, respondió la voz. Bueno, no me atrevo. Bueno, está bien. Oiga, ¿y su señora? Está en la isla. ¿Qué isla? Está cerca de aquí, muy cerca. Si quiere, podríamos mandar un bote y mandarla a traer. ¡Jamás! No, atajó la voz alarmada. No, por Dios, tenemos mucha hambre. Se produjo nuevamente un silencio extraño. Will se retiró y regresó cargando una caja de alimentos. La echamos al mar para que pudiera recogerla aquella voz misteriosa. Poco después se despedía esa voz misteriosa mandándonos una bendición tan sentida que resultó reconfortante para nuestros espíritus. Hundió sus remos en el agua y se adentró en la oscuridad. Will y yo conversamos un par de horas acerca del extraño suceso y de pronto escuchamos acercarse nuevamente el sonido de los remos. ¡Ey! ¡Los de la goleta! ¿Es usted? Sí, respondió la voz. La señora se ha quedado en tierra y les está muy agradecida. Dentro de poco estará aún más agradecida en el cielo. Nos quedamos mudos de asombro. La voz continuó. La señora y yo estuvimos hablando. Habíamos decidido llegar hasta el final sin contarle a nadie el horror que se apoderó de nosotros, de todo. Pero lo que ha sucedido esta noche es especial. Sin duda Dios quiere que les revelemos todo lo que hemos tenido que pasar desde que naufragamos. La voz seguía contando. La tripulación nos abandonó en el barco cuando éste se hundía. Al subir a cubierta,
vimos los botes lejos. No nos habían avisado nada, nos dejaron. Pero no perdimos la esperanza y decidimos construir una balsa. Cargamos lo imprescindible en ella y nos dejamos llevar por la corriente. Durante 4 días flotamos a la deriva, hasta que llegamos casi inconscientes a una laguna enorme, en la cual se alzaba el casco de un gran barco velero que había encallado ahí, Dios sabe hacia cuánto. Mi prometida y yo dimos gracias al cielo por lo que creíamos que era el final de nuestras desaventuras. Pero aún nos quedaba mucho por ver. Al cabo de un rato, nuestra balsa chocaba contra el costado del barco. Descubrí una cuerda que colgaba de lo alto del palo, pero impregnada de un hongo gris, liquenoso y que también tenía un color violáceo. Finalmente, logré subir a cubierta. Buena parte de la superficie se hallaba invadida de aquella materia gris que formaba grandes manchas y concentraciones de 1 y 2 metros. Llamé a gritos, pero nadie contestó. Encontré una pequeña escalerilla y con ella ayudé a mi esposa a subir al navío. Recorrimos juntos toda la embarcación, por todas partes, incluso dentro de los camarotes, se había extendido las manchas de aquel extraño hongo. Nos encaminamos a la parte delantera del banco, sorteando las asquerosas concentraciones de aquel extraño cultivo. Limpiamos y arreglamos 2 camarotes. También encontramos agua y comida. Permanecimos días a bordo sin acercarnos a la costa. Aquellas manchas de hongo gris, que con tanto esmero raspábamos de las paredes y de los suelos, se producían en el mismo lugar, casi al mismo tamaño, al cabo de 24 horas. Incluso rociamos ácido fénico a esos brotes, pero el hongo gris volvía a salir con más fuerza y además se extendió a otros lugares, como si al manipularlo hubiéramos facilitado su desplazamiento y expansión. Al 7º día, mi amada descubrió una mancha de hongo que crecía en su almohada. Cuando contemplé aquel brote, sentí un escalofrío y en aquel preciso momento decidimos abandonar el barco y trasladarnos a la playa. Recogimos nuestras cosas, subimos a nuestra balsa y conforme nos acercábamos a la costa, nos fuimos dando cuenta de que aquel hongo nefasto que nos había obligado a abandonar la nave crecía libre y exuberante en la playa. En algunas zonas se habían formado cúmulos increíbles que al ser azotados por el viento palpitaban y se estremecían como animados por una vida misteriosa. En muchas partes adoptaba la forma de dedos gigantescos y en otras se extendía como una capa uniforme. También crecía en algunos sitios bajo la apariencia de árboles grotescos y rechonchos, enormemente retorcidos y nudosos. Toda aquella extraña flora se estremecía de vez en cuando perversamente. Una superficie blanca que nos pareció arena fina era la única superficie donde el hongo no crecía. No era arena, no sé qué era. Esta arena formaba pequeños senderos cercados por la desolada exuberancia grisácea del hongo. Le sería difícil comprender hasta qué punto nos sentimos felices por haber encontrado un lugar totalmente libre del hongo. Improvisé una tienda de campaña e hice un par de viajes al barco en busca de provisiones. Transcurrido un mes sin mayores contratiempos. Fue en un pulgar de su mano izquierda donde el hongo apareció por primera vez. Una mancha gris. Fue terrible la angustia de mi alma cuando mi esposa me enseñó. Limpiamos, desinfectamos la mancha con ácido. Nada. Al día siguiente, el lunar gris volvía a aparecer en su pulgar. Nos quedamos en silencio mirándonos a los ojos. Repetimos la operación de limpieza y antes de concluir ella exclamó: ¿qué tienes en la oreja, cariño? Un terrible presentimiento me embargó y en efecto, una protuberancia se alzaba detrás de mi oreja.
Le aplicamos el mismo tratamiento que al hongo de su pulgar y nada. Nuestro miedo a morir ya no era nuestra principal preocupación. Pensamientos terribles nos acosaban. ¿Podían sucedernos cosas peores? Estábamos indefensos en muchos sentidos y además estábamos contaminados por el hongo. Pasaron algunos meses y nuestras manchas se extendían y aparecían otras nuevas. Volvimos varias veces al barco en busca de provisiones y allí pudimos comprobar que los brotes seguían creciendo y creciendo de forma incesante. Uno de ellos se había desarrollado hasta alcanzar la altura de mi cabeza. Comprendimos entonces que jamás dejaríamos aquella isla. El hongo nos había contaminado y no debíamos de tener contacto con otros seres humanos. Por cierto, yo les dije que era un hombre viejo, pero no por mi edad. Pero, la voz parecía ahogarse, pero enseguida retomó su relato. La escasez de alimento empezaba a desesperarnos. Una mañana, en que yo regresaba del barco con unas galletas, la descubrí. Descubrí a mi amada. ¡Se estaba comiendo el hongo! Al verme, cayó abatida y se puso a llorar con amargura, confesándome que había probado un poco el día anterior y que le había gustado tanto que ahora ejercía una extraña fascinación sobre ella. Le hice jurar que nunca volviera a hacerlo, aunque se estuviera muriendo de hambre. Llegada la tarde, decidí dar un paseo por aquellos tortuosos senderos de superficie blanca y arenisca, que se internaba en la vegetación fungosa. Sumido en terribles pensamientos, me adentré bastante. Un extraño sonido ronco me sacó de mis cavilaciones. Descubrí que entre esa repugnante maleza se movía una masa de forma definida. Oscilaba, como dotada de vida. Me quedé paralizado mirándola y caí en cuenta de que era una grotesca imitación de un cuerpo humano, un tanto deforme. Todavía estaba bajo el efecto de mi sorpresa cuando se produjo un ruido sordo, como el de algo que se desgarra, y me encontré con una de sus ramificaciones que en forma de brazo avanzaba hacia mí. El brazo infectado acarició mi rostro. Lancé un grito de pavor y me alejé corriendo lo más rápido que pude. Aquel roce me dejó un sabor dulce en los labios. Y entonces sentí un deseo irrefrenable de comer. Arranqué una mata de un lado del sendero y luego otra, y empecé a comer y mi apetito era voraz. En pleno festín tuve un momento de lucidez y tiré al suelo el trozo que me estaba comiendo y en ese momento regresé al refugio. Le conté a mi amada que me había comido del asqueroso hongo gris. Le oculté lo de la inhumana forma de vida con la que me había topado, aunque yo no podía dejar de pensar en ello. Su recuerdo alimentaba mi imaginación. Un horror permanente me invadía. Era indudable que aquella aparición revelaba el estado en el que había quedado uno de los tripulantes del barco de la laguna y que nuestro destino sería igualmente abominable. Quién sabe cuántos de los sobrevivientes tendrían aquella forma. No volvimos a acercarnos al nefasto alimento, aunque se nos había metido en la sangre un apetito insano por él. Pero fue inútil. El terrible castigo crecía y crecía en nuestros cuerpos, y en el avance del hongo infeccioso que nunca se detuvo, hasta que se apoderó de nosotros por completo. Y pues de ese modo, mi prometida y yo, que siempre fuimos seres humanos, nos convertimos en... ya no importa. Pero nosotros sí fuimos un hombre y una mujer. Esta noche los encontré a ustedes y ya saben lo demás. Y diciendo esto, la voz se alejó hacia su isla. Un rayo perdido penetró débilmente en la niebla e iluminó con un tenue reflejo el bote que se alejaba. Distinguí algo que se balanceaba entre los remos. Tenía el aspecto como de una esponja desproporcionada, gris y tambaleante. El bote desapareció en la negrura con aquel ser esponja
meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Y por fin, una nueva aventura rara conocí. Y pues para nuestros amiguitos de quinto y sexto año, me gustaría invitarlos a que con una esponja justamente nos creen cómo se imaginan que era nuestro sobreviviente. O si quieren una maqueta, y los mejores trabajos tendrán su premio. Desde aquí me despido. Besitos.